Esto es Matemáticas Súper Explicadas. Y esta es la lección 64 del libro de desafíos matemáticos de cuarto grado. El título es Cuida tu alimentación. ¿Tú la cuidas? Consigna. En la siguiente tabla se registraron los problemas de sobrepeso en la escuela Nezahualcóyotl y en la gráfica la venta semanal de algunos productos. Esta es la tabla y esta es la gráfica. Sigo leyendo. Con base en la información de la tabla y la gráfica, en equipos contesten las preguntas. Obviamente esto no va a ser en equipos, sino a distancia. Y en la página siguiente aparecen las preguntas que se te van a hacer. Como estas, ¿en qué grupo hay más alumnos con problemas de sobrepeso? ¿Consideran que hay más riesgo de sobrepeso en las niñas que en los niños? ¿Qué se vende más en la cooperativa de la escuela? ¿Creen que hay relación entre el problema de sobrepeso y lo que comemos? Y al final también sugerencias te van a pedir. Qué bonitos dibujitos pusieron aquí, hasta la manzana con su clásico gusano, que si no te ha tocado nunca morder una fruta y que salga el gusano partido a la mitad, entonces no tuviste infancia. Ay, pero si ustedes todavía están en la infancia, así que todavía tienen la oportunidad para que les toque morder una fruta y que salga un gusano retorciéndose porque le mordiste la mitad. A mí me pasó con un mango. Y precisamente iba en cuarto de primaria. Para poder contestar las preguntas es necesario que se analice la tabla, que comprendamos toda la información que se presenta ahí. Hasta arriba viene el nombre de la escuela, Escuela Nezahualcóyotl. Aquí en la primera columna aparecen los grados, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y la cantidad de alumnos que hay en primero, en segundo, en tercero y así hasta sexto. Y cuando uno observa los números, uno debe detectar qué cantidades son las que estoy viendo ahí. Como por ejemplo, ¿en qué grupo hay más alumnos? Pues fácilmente puedes detectar que en tercero y en sexto hay 40 alumnos. En la segunda parte tenemos la información de alumnos con sobrepeso, pero dividido en niños y niñas, para hacer una diferencia. Por ejemplo, en primer año hay 4 niños con sobrepeso, o sea que están pasados de peso, que si deberían pesar 28 kilos, a lo mejor ya pesan 31, 32 o 950. No es cierto, eso es imposible. Y hay 5 niñas también con sobrepeso. En segundo hay 3 y 3. En tercero hay 4 niños, 3 niñas. En cuarto hay 2 niños, 1 niña. Y esto que estoy haciendo es precisamente observar y comprender los datos que tengo ahí. Y al final tenemos los alumnos que están en riesgo de sobrepeso, también divididos en niños y niñas. En primer año hay 3 niños en riesgo de sobrepeso, pero también hay 3 niñas con lo mismo. ¿Y qué significa eso de riesgo de sobrepeso? Pues que corren el riesgo de que aumenten de peso porque han de andar comiendo todo lo que no deben. Y ahorita vamos a ver la gráfica. Sería muy importante saber o tener los datos completos de cada una de estas columnas, nada más como referencia. Por ejemplo, ¿cuántos alumnos hay en total en la escuela? Si sumo todos esos. ¿Cuántos niños con sobrepeso hay? ¿Cuántas niñas? ¿Cuántos niños en riesgo de sobrepeso? ¿Y cuántas niñas con riesgo de sobrepeso? Por ejemplo, si resuelvo la última columna sería sumar 3 más 1 más 3 más 2 más 3 más 3. Y eso da 15. En riesgo de sobrepeso. Pero vamos a ver primero la gráfica. Esta es la gráfica de las ventas de la cooperativa escolar. Hasta arriba está el título, Cooperativa Escolar, y dice consumo semanal, o sea, lo que compran los niños en una semana. Aquí está la cantidad de ventas que se hacen, y estos son los artículos que venden. Tenemos frituras, dulces, refrescos, fruta picada, tacos, agua de fruta. Y estos números representan la cantidad de ventas que se hacen de cada artículo. Por ejemplo, si vemos la columna de las frituras, podemos ver que pasa de 200 y casi llega a 250 ventas. Es decir, más de 200 niños compraron frituras en esa semana. Pero le ganan los dulces, porque pasa de 250 ventas. Más de 250 niños compraron dulces esa semana. Y vámonos directamente a las preguntas. Inciso A. ¿En qué grupo hay más alumnos con problemas de sobrepeso? ¿En
qué grupo? ¿Y dónde están los grupos? Pues aquí, grupo de primero, grupo de segundo, grupo de tercero, de cuarto, de quinto y de sexto. Pero dice, ¿dónde hay más problemas de sobrepeso? Así que las columnas que tenemos que ver son estas, pero están separadas. Hay una de niños y hay una de niñas. Lo que nos preguntan es en general, en total. No creo que necesites mucha ayuda para contestar esta pregunta. Pero te puedo decir que, por ejemplo, el grupo de quinto año no es la respuesta. Ya que si sumo 1 más 1, pues nada más tengo 2 niños con problemas de sobrepeso. Un niño y una niña. 2. Así que quinto año no es. Aquí le vas a poner una pausa y vas a intentar encontrar cuál es entonces el grupo que tiene más problemas con sobrepeso. Bien, vamos a ver cómo te fue con la primera pregunta. Primero tenemos que saber cuántos niños tienen problemas de sobrepeso en cada grupo. Así que tenemos que juntar las cantidades que nos dan aquí. Y eso significa que tenemos que sumar. Espero que hayas hecho las sumas y que hayas obtenido estos resultados. 9 en primero, 6 en segundo, 7 en tercero, 3 en cuarto, 2 en quinto y 6 en sexto. ¿Dónde hay más problemas de sobrepeso? Pues en primero, porque ahí hay 9 de 35. Así debe quedar entonces la respuesta en tu libro. Y si tú también llegaste a ese resultado, pues muchas felicidades, porque empezaste muy bien en la primera pregunta. Pero va la segunda. ¿Consideran que hay más riesgo de sobrepeso en las niñas que en los niños? Si contestas sí, debes escribir ¿por qué? Y si contestas no, pues también debes escribir ¿por qué? En la tabla tenemos los datos de los niños y niñas que están en riesgo de sobrepeso. Y te están preguntando si consideras que las niñas tienen más riesgo de sobrepeso que los niños. ¿Cómo vamos a saber eso? Pues primero deberíamos sumar todas las niñas que están en riesgo de sobrepeso y también sumar a todos los niños con riesgo de sobrepeso para poder comparar. Si la diferencia es muy grande, entonces podemos decir que sí. Y si no hay mucha diferencia, pues entonces no. Ya habíamos hecho la segunda suma y nos había dado 15. Ahora vamos a sumar a los niños. Sumando 3, 5, 6, 8, 12, 14. Hay 14 niños. Es probable que algunos puedan pensar que como las niñas tienen 15 y los niños 14, con eso ya podemos decir que las niñas tienen más riesgo de sobrepeso. ¿Pero por 1 de diferencia? ¿Qué pasa si sumo a los que tienen problemas ya con sobrepeso? Sumamos los niños. 4, 7, 11, 13, 14, 17. Hay 17 niños. Y ahora las niñas. 5, 8, 11, 12, 13, 16. Hay 16 niñas con sobrepeso. Observa estos datos. Ya sé que la pregunta se refería nada más al riesgo de sobrepeso, pero la diferencia es muy pequeña. De 14 para 15, pues es solo un número de diferencia. No podemos concluir que sea más riesgo para las niñas. Y sobre todo porque cuando observamos el sobrepeso, pues hay también un niño más que las niñas. 17 a 16. Y entonces no podríamos decir que los niños tienen más sobrepeso que las niñas. Sobre todo porque si sumamos los 17 niños de acá con los 14 de acá, me da 31 niños. Y si sumo las 16 niñas de acá con las 15 de acá, también da 31. Cuando en matemáticas la diferencia entre dos cantidades es muy poca, se puede deducir entonces que tiene la misma probabilidad o el mismo riesgo. Así que la respuesta quedaría de esta forma. Tienen el mismo riesgo las niñas que los niños. ¿Por qué? Porque las cantidades son muy similares. Siguiente pregunta. ¿Qué se vende más en la cooperativa de la escuela? Con esta pregunta te vas a dar cuenta de las ventajas que tiene buscar información en una gráfica comparada con buscar información en una tabla llena de números. Es mucho más rápido y fácil en una gráfica de barras como la que se muestra en este libro. Así que aprovecha que está fácil esta pregunta
Ponle una pausa y responde. ¿Qué se vende más en la cooperativa escolar? Bien, supongo que ya tienes la respuesta a la vista, ya que la información que se pone en una gráfica permite identificar rápidamente las diferencias entre un valor y otro. Así que a simple vista, tú pudiste darte cuenta de que los dulces es lo que más se vendió, simplemente por el tamaño de la barra. Y si tu respuesta fue dulces, pues estás en lo correcto. Y ahora vienen las preguntas de opinión. Ya se van a meter con tu vida privada. Inciso D. ¿Creen que haya alguna relación entre el problema de sobrepeso y lo que consumen los niños de esta escuela? Y si contestas sí, debes decir por qué. Y si contestas no, también debes decir por qué. En esta tabla de valores nos dimos cuenta que existe un problema de niños y niñas con sobrepeso y otros más que están en riesgo de sobrepeso. Y si te acuerdas, eran 31 niños y 31 niñas, que en total son 62. Son muchos comparado con la cantidad de niños que hay en cada salón. Y la pregunta es, ¿ese problema de sobrepeso tendrá algo que ver con lo que se vende y se compra en la cooperativa escolar? Aquí es de analizar lo que compran más. Ya descubriste que se compran más dulces que cualquier otra cosa. Pero ¿cuál está en segundo lugar? Las frituras. Y en tercer lugar, los refrescos. Y esos tres artículos no son muy recomendables para estarlos consumiendo tanto. Se vale de vez en cuando y poco. Pero la realidad es que cuando los niños llegan a la cooperativa, se van directos sobre frituras, dulces y refrescos. Y muy pocos le hacen caso a su mamá de que se compren una fruta picada, unos tacos para desayunar o consuma agua de fruta. Observa bien esta gráfica y contesta la pregunta. ¿Crees que hay alguna relación entre el problema de sobrepeso y lo que consumen los niños de esta escuela? Ahí pones tu sí o tu no y abajo escribes ¿por qué? Bien, yo sé perfectamente que tu primera respuesta fue sí. Y también sé que te costó un poco de trabajo escribir el por qué. Pero te debió quedar más o menos así, porque se observa que se consume más lo que engorda que lo saludable. Y cuidado, estos datos sí reflejan una realidad. México ya ocupa el primer lugar en obesidad infantil en el mundo. Y por esa razón ahora en las escuelas casi está prohibido vender frituras, dulces y refrescos. Sí se vende, pero muy limitado. Se le da preferencia a la comida saludable. Y la última pregunta dice, además de una buena alimentación en su estancia en la escuela, ¿qué sugerencias les darían a sus compañeros para disminuir el problema del sobrepeso? Aquí hay que escribir 2 o 3 consejos o sugerencias que se le podrían dar a todos los niños para disminuir el problema del sobrepeso. Ponle una pausa, piensa por lo menos uno y regresas a verificar si está entre los que te voy a sugerir. Muy bien, vamos a ver si coincides en lo que voy a poner aquí. Primero, consumir en la escuela lo saludable, lo que hace bien, lo que no engorda. Sí, de vez en cuando te puedes comer un dulce, unas frituras, hasta un refresco, pero eso no es diario. Otro consejo, hacer ejercicio. Eso casi no se lo tienes que decir a los niños, pero resulta que ahora, con tanta tecnología, muchos niños llegan a su casa y nada más se sientan en el sillón a estar viendo televisión o jugando con sus videojuegos. Y se les olvida que deben correr, brincar, saltar, hacer ejercicio, moverse por todos lados. Y no podía faltar comer bien en casa. Cuando te sirvan tu plato de verduras, trata de consumirlo, de comerte todo, porque eso es saludable. Seguramente tus sugerencias coinciden con algunas de las que puse aquí, pero si tienes alguna más que hacer, lo puedes dejar en los comentarios.
Con esto terminamos este desafío, donde te aconsejan cuidar tu alimentación. No olvides dejar un like si te fue de utilidad, suscribirte al canal y nos vemos en el próximo desafío.